Queridos hermanos, muy feliz solemnidad de Pentecostés. Es una fiesta hermosísima, profunda, llamada a renovar la vida entera, la vida de la Iglesia, la vida de cada uno de nosotros, la vida de la sociedad, de todo el universo. Quizás sepáis que anoche volvió a entrar agua en la parroquia, Después de la celebración de la vigilia de Pentecostés, que fue muy hermosa, algunos de los aquí presentes participasteis, ¿verdad? Una lectura abundante, los signos de un lucernario con los dones del Espíritu Santo ilustrados o aterrizados, concretados en los carismas presentes en la Iglesia en Cienpozuelos. Después de la celebración de la fracción del pan, pues estábamos que salíamos, que no salíamos, y empezó a llover, y empezó a llover más, y empezó a hacerse una balsa de agua, y pusimos hasta 40 sacos de arena en las puertas de nuestra parroquia, pero la fuerza de la naturaleza, ¿verdad?, es muy grande, es muy grande. Así que entró agua, volvió a entrar agua, y allí pues éramos como unas 30, 40 personas, así que nos pusimos a achicar agua como pudimos, con los cubos, con los barreños, con las fregonas. Pedimos ayuda y era tarde, eran cerca de las 12 de la noche, y gracias a Dios paró la lluvia, porque si la lluvia hubiera seguido, da igual los que estuviéramos, Así que ahí, al final, poco antes de la 1 de la mañana, pues ya nos recogíamos, habiendo limpiado y fregado otra vez el suelo. ¿Por qué os cuento esto? Aparte, para que lo sepáis, pues porque fue hermoso ver ciertamente a la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia, desde los chavalillos de 12, 13 años hasta gente con experiencia en la vida, y todos ahí poniendo de su parte para cuidar su templo, para cuidar su iglesia, su parroquia, ¿no? Esto es la Iglesia. La Iglesia también es, no sé si habéis tenido oportunidad, hace unos días la Iglesia presentaba su memoria anual de actividades. No sé si habéis tenido oportunidad de conocer esta memoria, que luego en algunos medios de comunicación se compartió este folleto, que a lo mejor os ha llegado. Memoria de actividades de la Iglesia. Uno empieza a leer y dice, madre mía, lo que vive la Iglesia, lo que es la Iglesia en España, lo que hace, y es solo una memoria informativa. No te cuenta cada proyecto de Cáritas, cada proyecto de evangelización, de catequesis, de atención a la mujer, te los menciona, ¿no? Y uno dice, esto comenzó en Pentecostés. Esto comenzó en Pentecostés. Esto comenzó con la venida del Espíritu Santo, con el envío del Espíritu Santo desde el cielo, Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, que ha recibido el Espíritu Santo en plenitud en su humanidad, envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra. Y como hemos escuchado en la primera lectura, en el acontecimiento de Pentecostés, aquellos hombres temerosos rompen sus miedos, los rompe el Espíritu Santo. Y aquellos hombres frágiles y débiles que habían sido convocados por María, que les reúne en el cenáculo en oración, en la espera del Espíritu Santo, aquellos hombres que, como sabemos, tenían sus diferencias de origen, de carácter, de planteamiento, de personalidad, de intereses a veces, aquellos hombres son reunidos en comunión. Y a diferencia de lo que ocurrió en Babel, recordáis, ¿verdad?, Babel, la dispersión, la incomunicación, la falta de entendimiento, son capaces de entenderse en el lenguaje del Espíritu Santo.
Decía la lectura de San Pablo a los Corintios: diversidad de dones, diversidad de carismas, diversidad de ministerios, diversidad de actuaciones, pero un Espíritu, un Señor, un Dios Padre. La forma en la que Dios podrá congregarnos en la unidad, en la Iglesia, y ejercer la Iglesia su ministerio de unificar la sociedad, la humanidad, es que sea el Espíritu Santo el que lo haga en nosotros. Tenemos como una falta de conciencia del papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta semana tenía catequesis con los padres de los niños de primera comunión de nuestro pueblo y les preguntaba: ¿me podéis decir algo del Espíritu Santo? Y fue bastante elocuente. Tenemos nociones de Dios Padre, Creador, misericordioso. Tenemos conocimiento, imágenes de Jesús, nuestro Salvador. Pero el Espíritu Santo, creo que era San Pablo VI el que decía que era el gran desconocido en la Iglesia. Es sorprendente, pero es que dice San Pablo que sin el Espíritu Santo no podemos decir Jesús es Señor. Y hoy lo que quería transmitiros y compartir con vosotros, hermanos, es que necesitamos suplicar, invocar, buscar el don del Espíritu Santo. Hoy, un nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo no se ha derramado una vez y ahí ha tenido fin su actuación. Es al revés. Hemos escuchado en la primera lectura la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, pero hemos escuchado en el pasaje del Evangelio cómo Jesucristo resucitado, el día de la resurrección, entra en el cenáculo e insufla su Espíritu. Recibid el Espíritu. Y si habéis leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo hemos leído, pero nos conviene volver a leerlo, a releerlo, a lo largo de la actividad de la Iglesia naciente son varios los momentos en los que desciende el Espíritu Santo. Y necesitamos que sea constante. No se puede vivir la vida de Cristo sin el Espíritu de Cristo. Pensamos que por tener una serie de conocimientos, una serie de costumbres, una serie de actividades, vivimos la vida de Cristo, y no es así, Nos perdemos que sea Él el que viva en nosotros, el que realice la unidad, el que venza nuestros miedos, el que nos dé la parresía, la confianza de salir a la plaza, como los apóstoles el día de Pentecostés, y anunciar que Cristo está vivo, que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra salvación. Y que ese lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo en nosotros, es el que permitirá que se dé a conocer, que el Señor entre en los corazones. Esta semana había primeras comuniones en nuestra parroquia y, por tanto, también preparación para las mismas. En ella, pues, confesábamos y me acerqué a los padres para ver si se querían confesar, ¿no? Así con algunas reticencias, tanto mías como suyas. Y uno de ellos, además, me decía: esto puedes decírselo a tus compañeros, ¿eh? Me decía: 50 años sin confesarme, Julián. Y digo: pero si no tienes 50 años. Y dice: sí, justo, es la primera vez que me confieso en mi vida. ¿Y por qué te confiesas ahora? Si yo le conozco y le he invitado muchas veces. El Espíritu Santo toca, y después de medio siglo, recibe la fuerza de la misericordia. Pero tenemos que pedírselo. El Señor hace maravillas, ¿no? Les escuchaban hablar cada uno en su idioma de las maravillas de Dios. En el fondo es lo único que importa. Dejar a Dios: el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor quiere realizar estas maravillas en nosotros, hermanos, en ti y en mí. Y el mundo lo necesita, porque cada vez somos más conscientes del temor, de la tristeza, de la pesadumbre, de la evasión.
Vivimos en un mundo evadido, entretenido, porque no ha descubierto el fuego del Espíritu Santo, el amor de Dios en sus corazones. Dice San Pablo que ha sido derramado en los nuestros. Es verdad, es verdad, es verdad. Por eso estamos aquí. Pero el Señor quiere derramarlo cada día, en ti y en mí, para vivir la vida nueva, para que llegue esta alegría. Se llenaron de alegría, para que vivamos en la entrega de Cristo que muestra sus llagas, Cristo entregado, Cristo crucificado que está vivo y que te entrega su Espíritu y que te permite vivir como un cuerpo en la Iglesia, en diversidad de carismas, de ministerios, de dones, de estilos, pero en la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Iglesia. Vamos a pedirle esta gracia al Señor. Ojalá también nosotros podamos ser testigos y actores de estas maravillas de Dios en tu pobreza y en la mía. Cada vez soy más consciente de esas dos cosas, de las maravillas que Dios hace en la pobreza. Uno cree que en la vida cristiana va creciendo y va mejorando, es al revés. Cada vez te das cuenta de que eres más barro y Él es más Dios, Él es más Señor, Él es más maravilloso en sus obras. Vamos a pedirle esta gracia por medio de María. María congrega a los discípulos en el cenáculo. María sigue congregando a los hijos de Dios en el cenáculo, en la meditación de la palabra y en la evangelización. Que María nos alcance esta gracia para que renueve la faz de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra parroquia y de nuestro mundo entero. Que así sea.